Bien, estaba preparando ayer mi predicación de esta tarde y estaba en el internet buscando, averiguando muchas cosas acerca de la historia y de lo que vamos a estar estudiando hoy, y encontré en una página unas preguntas bien chistosas, unas preguntas bien interesantes, y decidí empezar con esas preguntas. Una de esas preguntas dice, por ejemplo, si estás en un callejón sin salida, ¿por qué no salir por la entrada? Si los perros son los mejores amigos del hombre, ¿por qué no vamos al cine con ellos? ¿Por qué hay día del padre, día de la madre, pero no hay día del hijo? ¿Por qué en el día del trabajo nadie trabaja? Estadísticamente, 8 de cada 10 personas utilizan el bolígrafo para escribir. Entonces, ¿qué hacen las otras 2 personas con el bolígrafo? Si una madre tiene un bebé en 9 meses, 9 madres tienen un bebé en un mes. Si la lana se encoge al mojarse, ¿por qué las ovejas no se encogen cuando llueve? Si quiero comprar un boomerang nuevo, ¿qué hago para deshacerme del viejo? Porque las bailarinas andan siempre en puntas de pie. ¿No sería más fácil contratar bailarinas más altas? Dice, cuando a uno le sacan de sus casillas, ¿a dónde se va a vivir? ¿Adán y Eva tenían ombligos? Dice, si cárcel y prisión son sinónimos, ¿por qué carcelero y prisionero no lo son? ¿Y el por qué en Estados Unidos te hace falta un carnet de conducir para poder comprar alcohol si está prohibido beber y conducir? La caja negra de los aviones es indestructible. ¿Por qué no harán todo el avión de ese mismo material? Son preguntas bien interesantes, ¿verdad? Preguntas bien chistosas. Sin embargo, en esta tarde yo también quiero hacerte una pregunta muy seria, una pregunta muy importante, una pregunta muy buena. La pregunta es, ¿estás huyendo de Dios? ¿Estás huyendo de Dios? ¿Estás huyendo de su voluntad? ¿Estás huyendo de sus caminos? ¿Estás huyendo de lo que Dios quiere para ti? ¿Estás en esa posición? Vamos a estudiar hoy acerca de un hombre llamado Jonás. Este hombre era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, era un profeta. Pero este profeta, cuando Dios le habló y le dijo su voluntad de este profeta, no quiso aceptar la voluntad de Dios. Y entonces lo que hizo él fue correr, huir de la presencia de Dios, como nos dice la palabra, lo vamos a ver. Él no quiso hacer lo que Dios quería para él, lo que Dios tenía para él. Tal vez tú estás hoy aquí y tú dices, ¿sabes qué? Yo soy un siervo de Dios. Yo soy un siervo de Dios y hay cosas que Dios me dice a mí que yo no quiero hacer y que yo no hago. Hay cosas que Dios me dice que yo realmente no hago, y ¿sabes qué? Yo quiero huir de esas cosas. Yo no quiero saber de esas cosas que Dios tiene para mí. Yo quiero huir de esas cosas. Tal vez estás tú hoy aquí y tienes problemas matrimoniales bien serios, y tú lo sabes y lo entiendes. Y la cuestión se va poniendo peor y peor y peor cada día que va pasando. Y Dios está diciendo, tú necesitas consejería. Y está ahí apuntando el dedo en ese corazón. Tú necesitas consejería. Sin embargo, ¿qué haces tú? Tú no quieres nada de consejería. Y tú huyes de lo que Dios está diciendo. Huyes de la palabra de Dios. Huyes de su voluntad. ¿Cuántas veces nos encontramos en esos términos nosotros con Dios? Tal vez hoy estás aquí y tienes un problema de celos, o tienes un problema de envidia, de pronto con algún familiar, de pronto en el trabajo, o quizás con un hermano o una hermana de aquí de la iglesia. Y Dios te está diciendo, tú necesitas arreglar el problema con esta persona. Tú necesitas arreglar el problema con esta persona. Pero ¿qué haces? Tú no quieres escuchar a Dios. Tú huyes de Dios. No escuchas su voluntad. Estás fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Muy frecuentemente nos encontramos, tú y yo, en este tipo de problemas. Todos hemos estado allí en un momento de nuestras vidas. Unos más
grave que otros, ¿verdad? Dios quiere en esta tarde hablarnos acerca de este tema a través del libro de Jonás. El mensaje de hoy lo he titulado La voluntad de Dios. ¿Estás huyendo de ella? La voluntad de Dios. ¿Estás huyendo de ella? Y el libro de Jonás es un libro muy interesante, realmente es un libro muy bueno. Las personas de pronto cuando escuchan hablar del libro de Jonás, quizás unas personas digan, oh sí, el libro de Jonás. El libro de Jonás es acerca de un gran pez que se come a Jonás. Quizás otras personas dicen, no, el libro de Jonás es acerca de un gran reavivamiento que ocurrió en la gran ciudad de Nínive, cuando Jonás fue y predicó allá. Quizás otros están diciendo, no, es acerca de una gran tormenta que hubo en el mar, en el océano, una gran tormenta. Pero ¿saben qué? Realmente de lo que se trata el libro de Jonás es acerca de Dios. Es acerca de un gran Dios, de un Dios omnipotente que lo controla todo, como lo vamos a ver hoy. De un Dios que lo sabe todo. Pero más que eso, más que ser omnipotente, más que saberlo todo, es un Dios misericordioso. Es un Dios de perdón. Es un Dios de las segundas oportunidades. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de que se está hablando aquí, en este libro, en el libro de Jonás. Quiero que vayamos ahí al libro de Jonás, el capítulo 1. El capítulo 1. Si te cuesta dificultad encontrarlo, creo que no eres el único. A mí también me costó un poquitín. Entonces vas allí a Proverbios, más adelante, unos 6 libritos más adelante encuentras a Daniel, después pasas todos los 6 libros de los profetas menores, allí encuentras a Jonás. Dice así, Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué podemos aprender de este pasaje donde Jonás claramente huye de la presencia de Dios? En esta tarde vamos a ver que mi rebeldía contra la voluntad de Dios trae grandes consecuencias sobre mí y sobre los que están a mi alrededor. Otra vez, mi rebeldía contra la voluntad de Dios trae grandes consecuencias sobre mí y también sobre los que están a mi alrededor. Quizás tú te preguntarás, bueno, pero ¿qué tipo de consecuencias puedo afrontar yo cuando estoy en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué tipo de consecuencias voy a tener yo, voy a sufrir yo cuando me alejo de la voluntad de Dios? En este pasaje que Jonás huye de la presencia de Dios, Dios nos está revelando 6 consecuencias que tú y yo podemos experimentar cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios. Y la primera consecuencia es que nosotros le damos lugar al diablo. Dice ahí el capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y para poder entender el texto, realmente necesitamos tener un trasfondo histórico mejor de qué es lo que está sucediendo. Necesitamos entender cuál es el contexto histórico en el cual se está moviendo aquí Jonás. Cuando el rey Salomón estaba en sus últimos años, en sus últimos días, estaba ya viejito, él tenía cantidad de mujeres, tenía como 1000 mujeres más o menos. Dice la palabra de Dios que estas mujeres torcieron el corazón del rey Salomón. Y entonces el rey Salomón empezó a adorar ídolos, a adorar dioses falsos, dioses paganos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios lo que hizo fue, le castigó. Él le dijo, mira, tú estás haciendo exactamente lo que yo te dije al principio que no hicieses. Y ahora lo estás haciendo. Entonces, el reino
reino va a ser dividido, pero no debajo de ti. Va a ser dividido cuando pase a manos de tu hijo. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo. Cuando murió Salomón, su hijo tomó el reino y durante su reinado se dividió el reino. Entonces tenemos Israel. E Israel, Dios la dividió en dos partes. En el reino del sur estaban dos tribus. Las dos tribus que estaban allí eran Judea y también Benjamín. Eran dos tribus que estaban en el sur. Y las otras 10 tribus estaban en el norte. Entonces ahí empezó la división. Muchos años después, cuando empezaron a ver estos reyes bien malos, habían reyes buenos y reyes malos en el reino del sur. Pero en el reino del norte, todos eran malos a los ojos de Dios. Y Dios le enviaba profeta tras profeta. ¿Qué fue lo que pasó? Que ya cuando pasaron la raya, lo que hizo Dios fue, les envió a los asirios. Los asirios tomaron el reino del norte. ¿Y qué hicieron los asirios? Los asirios tomaron esas personas de las 10 tribus, que le llaman las 10 tribus perdidas, y las esparcieron por toda parte. ¿Para qué? ¿Por qué hacían eso los asirios? Los asirios querían hacer eso para quitar ese sentido nacionalista. Y al quitar ese sentido nacionalista de una región, entonces ellos están evitando de que hayan insurrecciones, que hayan peleas, que hayan rebeldías. ¿Por qué? Porque los que están allí no son de allí. Y entonces ellos los esparcían por toda parte del reino. Allí fue cuando se hubo toda esta gran mezcla de personas, de hebreos con otros de otros países, que los del reino del sur empezaron a no gustarles a los del reino del norte, lo que quedaba allí de la mezcla. ¿Por qué? Porque eran mezclados, no eran puros. Entonces, por eso ahora en el Nuevo Testamento, cuando escuchamos, los samaritanos, ¿qué era Samaria? La ciudad Samaria era la capital del reino del norte. Entonces, ¿se acuerdan? Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos decían, estos son impuros. Entonces, son como paganos por esta mezcla. Eso sucedió, obviamente, mucho después. Bien, entonces, de acuerdo a 2 de Reyes, capítulo 14, versículos 23 y 25, el profeta Jonás estuvo vigente en el reino del norte durante Jeroboam el segundo. Entonces, él fue un profeta enviado de Dios a esta región del reinado del norte en esa época de Jeroboam segundo. Ahora, ¿quiénes eran los asirios? Los asirios eran la superpotencia de la época. Y esta gente era mala, como usted se puede imaginar. Ellos eran feroces guerreros, pero además de eso, ellos eran conocidos por su atrocidad, por su crueldad. Estas personas eran tan malas que ellos no solamente cuando iban a una guerra ganaban la guerra, sino que ellos querían destrozar hasta la última persona. Querían acabar completamente con la persona. No les bastaba ganar la guerra o ganar la batalla. Ellos querían destrozar a las personas. Esas personas llegaban cuando controlaban a alguien, conquistaban a alguien, los tomaban la piel, le quitaban la piel a las personas cuando las personas estaban vivas todavía. Les arrancaban la piel y las colgaban allí en las murallas de ellos, para que ustedes se den cuenta. ¿Para qué? Para que las personas, sus enemigos, les temieran y no fueran a guerra con ellos. Ellos tenían esta fama de ser tan crueles y atroces. Ellos gustaban también de mutilar partes del cuerpo. Ellos, cuando controlaban a un rey, agarraban ¿cómo se llama? La cabeza, los huesos de la cabeza, la calavera, la quitaban y se la colocaban aquí como con un collar, para exhibir de que ellos habían sido superiores y que les había ganado a ese pueblo. Eran personas bien atroces. Eran tan atroces que el profeta Nahum se refiere a Nínive como la ciudad sanguinaria. Eso está en Nahum 3:1. Y entonces este es el stage que nosotros tenemos.
¿verdad? Ese es el contexto. Ahora sí, regresemos al versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dios le está diciendo a Jonás: Jonás, ¿sabes qué? Levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad. Y Jonás estaba diciendo: ¿qué? ¿Tú quieres que yo haga qué? ¿Que vaya a esa ciudad de Nínive? ¿A esos crueles, sanguinarios, matones? No, güey, yo no voy para allá, no voy, punto. Eso era lo que está pasando. Estaba aquí el profeta en la ciudad de Samaria, la capital del reino del norte, cuando recibió este mensaje de Dios que le dice: levántate y ve 350 millas al noreste de Samaria. ¿Qué es lo que dice allí la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Este es el versículo 3. Dice: y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Sabes a qué distancia está Tarsis de allí, de donde estaba, de Samaria, donde estaba el profeta Jonás? Está a 2500 millas al oeste de Samaria. Yo le estaba diciendo: ve 350 millas aquí al noreste, y en vez lo que él hizo es: no, güey, yo no voy allá, yo quiero ir al otro lado porque quiero huir de la presencia de Jehová y me quiero ir allá, al occidente, 2500 millas, lo más lejos que podía llegar. Lo más lejos que él podía llegar. Tarsis se piensa que quedaba en el estrecho de Gibraltar, ahí cerca, al sur de España. Eso es lo que se piensa que Tarsis quedaba. Eso era lo más al oeste que usted se podía imaginar desde aquí, desde Tierra Santa. Lo más al oeste. Él estaba huyendo de la presencia de Jehová, según nos dice el texto. Él estaba huyendo de la presencia de Jehová. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación. Tú y yo nos encontramos en esa situación, en la cual Dios nos está diciendo claramente: hey, tienes que hacer esto. Y nosotros no queremos obedecer. No. Si escuchamos, pero no obedecemos. Nos salimos de la voluntad de Dios. Quizás estás en el servicio y estamos haciendo una presentación de un proyecto especial o de unos misioneros, de los muchos que nuestra iglesia apoya. Y entonces Dios habla a tu corazón y dices: sí, tienes que dar tanto. Y tú dices: ¿qué? No, eso es demasiado. Dios, creo que no escuché bien, eso es demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque no sabemos que la voluntad de Dios siempre es buena para nosotros. Siempre es buena para nosotros. Algunas veces la voluntad de Dios no es cómoda para nosotros, pero siempre la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Es buena y es perfecta. Lo que nosotros estamos demostrando es una falta de confianza en Dios. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Necesitamos confiar en Jehová, necesitamos confiar en Dios. Si Dios nos habla, necesitamos obedecer. Ahora, ¿por qué será que este profeta, el profeta Jonás, no obedeció? Podemos ver claramente ahí la condición espiritual del profeta. Esa condición espiritual del profeta no era una condición buena, era una mala condición espiritual. Observa la orden que Dios le está diciendo allí. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? En el versículo 2, que le dice: levántate y ve a Nínive. Pero ¿qué es lo que el profeta está haciendo?
Él se levantó y ¿qué hizo? Dice allí, dice el versículo 3, y descendió a Jope. Él descendió hasta Jope. Dios estaba llamándole para que subiera, se levantara. ¿Y qué fue lo que él hizo? Bajó. Dios estaba diciéndole, ve al noreste. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se fue al oeste, lo más lejos, lo contrario, lo que Dios no le estaba pidiendo, lo contrario de lo que Dios le estaba pidiendo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Fíjense, cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, cuando estamos riñendo contra la voluntad de Dios, nosotros le estamos dando ocasión al diablo. Siempre le estamos dando ocasión al diablo. Vamos a leer allí qué es lo que nos está diciendo el versículo 3. Y dice, y descendió a Jope, ¿y qué pasó? Y halló una nave que partía para Tarsis. Y halló una nave que partía para Tarsis. Aquí está Jonás queriendo huir de la voluntad de Dios, queriendo huir de la presencia de Dios, y entonces llega allí a Jope. Jope era el puerto más cercano, y entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando él encontró allí? Cuando él estaba allí, se encontró un barco. El barco estaba listito, ¿para qué? Para irse a lo más lejos, a Tarsis, al otro lado, a donde Dios no lo había enviado. ¿Por qué? El enemigo, el diablo, siempre está allí, listo para cuando tú estás de desobediente, cuando tú estás con ese corazón rebelde, siempre está listo allí para colocarte el barco del escape, el barco que te va a sacar, el barco a Tarsis. Siempre está allí listo. Por eso, siempre que nosotros nos rebelamos contra la voluntad de Dios, estamos propensos a darle lugar al diablo, a que él nos utilice y a que haga todo lo que él quiere con nosotros. Es increíble como cuando nosotros estamos en un bajón espiritual, cómo el diablo puede llegar a utilizarnos a nosotros. Tal vez tú estás teniendo problemas en tu matrimonio y de pronto no hay buena comunicación ahí entre el esposo y la esposa. Y están allí luchando y las cosas se están poniendo peores. Y de pronto sucede de que hay alguien especial en el vecindario o en el trabajo y empieza a hablarte muy suavemente, con palabritas muy bonitas, muy tranquilito. Este sí me escucha, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver, wow, este es el barco a Tarsis, ¿verdad? El barco que me va a sacar de este problema, de este lío. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, este hombre no llega aquí, no hace sino ver jugar fútbol, el mundial, y se lo repite 2 y 3 veces el partido. Y yo quiero hablar, quiero comunicar, quiero decir qué pasó conmigo, quiero hablar de mis necesidades, pero no quiere. Pero acá, Satanás te pone justo en esta persona. ¿Para qué? Para que tú te fijes y lo veas como una escapatoria. La primera consecuencia entonces de oponernos a la voluntad de Dios es que nosotros le damos lugar al diablo. La segunda consecuencia de oponernos a la voluntad de Dios es que tenemos que pagar por nuestra rebeldía. Oh, eso es una consecuencia dura. Miremos allí el texto, versículo 3 todavía. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, su propio pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios te llama, cuando Dios te pide que hagas algo, cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios siempre va a proveer las cosas. Siempre va a proveer las cosas. Dios es el que va a abrir la puerta. Tú la puedes identificar, la puerta abierta de Dios. ¿Por qué? Cuando tú estás en la voluntad de Dios. Cuando nosotros estábamos haciendo viajes misioneros, hacíamos viajes misioneros a Sudamérica y a Centroamérica. Y era difícil, no solamente desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de tiempo. Teníamos que preparar todas las cosas que íbamos a hacer, los dramas, llevar la ropa que llevábamos a regalar, todas las actividades que íbamos a hacer con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños en esas partes donde íbamos. ¿Y sabes qué? Cuando íbamos era
casi ya la fecha de que teníamos que comprar los tiquetes y el dinero no estaba. Y de un momento a otro, Dios proveía milagrosamente. Muchas veces, debo confesarlo, yo llegué a estar en duda. Yo dije, wow, ¿sí será la voluntad de Dios? Porque yo de verdad quiero ir, nos estamos preparando, estamos haciendo eso, pero miren, ya tenemos que comprar los pasajes mañana y no está el dinero. Cuando de pronto nos llamaban, que mire que fulanito de tal dio una ofrenda de tanto y entonces ahí está el dinero. ¡Wow! Uno se da cuenta, ¡wow! Y cuando uno iba allí al campo misionero, estaba Dios bendiciendo por toda parte, bendiciendo. En las predicaciones, cuando predicábamos y las personas venían a Cristo. Cuando Dios te manda algo y tú estás en la voluntad de Dios, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Él es el que paga. Él es el que paga. No pagas tú. Amén. Cuando yo era niño, a mí me fascinaba andar con mi papá. Me gustaba mucho andar con mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá siempre pagaba. Él era el que pagaba. Cuando yo salía con mi mamá me tocaba montarme en bus. Y eso me empujaban, me pegaban de todo. Pero cuando yo andaba con mi papá, andábamos en taxi. En esa época no teníamos carro, pero andábamos en taxi. Y él llegaba, hijo, papá, vamos. Y yo, ay papá, aquí un heladito. Listo. Mi papá es el que pagaba. Dios es el que paga por nosotros. Cuando nosotros estamos centrados en su voluntad, cuando estamos obedeciendo, Dios es el que paga. La primera consecuencia entonces de oponernos a la voluntad de Dios es que le damos lugar al diablo. La segunda es que tenemos que pagar por nuestras propias rebeldías. La tercera es que Dios trae una fuerte tormenta sobrenatural en nuestras vidas como consecuencia de nuestra rebeldía. Cuando nosotros nos rebelamos, Dios trae una gran tormenta sobrenatural a nuestras vidas. Veamos ahí el versículo 4, dice, pero Jehová, ¿quién hizo? Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué juicio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Aquí vemos claramente la fuerte tormenta, pues una tormenta sobrenatural, una tormenta creada por Dios. Lo más probable es que esta nave, este barco que abordó el profeta Jonás, pertenecía a los fenicios. Esos fenicios eran mercaderes de todo el mar Mediterráneo. Ellos iban de puerto en puerto vendiendo, comerciando,
Estos hombres eran hombres profesionales, marineros profesionales. Ellos sabían. Ellos habían estado en cantidad de tormentas, de tempestades. Pero vemos allí en el texto todo el miedo que ellos tienen. Fíjense, allí dice, versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Había una gran tempestad. Esta tempestad no era una tempestad normal, era una tempestad anormal, era gigantesca, era creada por Dios. Cuando tú y yo nos salimos de la voluntad de Dios, tenemos que esperar tormentas en nuestras vidas, tormentas graves, que Dios va a traer para llamarnos otra vez, para llamar nuestra atención, para que levantemos nuestros ojos al cielo y podamos entender que Dios es el que manda y que nosotros somos sus siervos, que debemos obedecer. Entonces, estos hombres no solamente se dieron cuenta, por lo que estaba en esta parte del texto, de que la tormenta era gigantesca, sino que más adelante ellos le están diciendo, ok, por culpa de alguien es que ha venido esto. ¿Por culpa de quién? Echaron suertes y le cayó la suerte a Jonás. Y le dicen, ok, dinos, ¿por qué es que estamos en esta tempestad? Ellos entendían claramente que esto no era una tormenta normal, era una tormenta que Dios había traído sobrenaturalmente. Que Dios había traído sobrenaturalmente. Miremos también allí en el texto cómo es la progresión de tuya y mía cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios. Mira la progresión que tuvo el profeta Jonás. El profeta Jonás vino de más a menos. Él vino de arriba a abajo. Él estaba ahí arriba, en Samaria, y Dios le dijo, levántate, ven acá. Y lo quería mandar a Nínive. Sin embargo, nos dice el texto que él descendió a Jope. Y después de que descendió a Jope, al puerto, aún descendió más para entrar al barco. Cuando estaba en el barco, dice ahí el texto que él bajó al interior del barco. Después fue tirado del barco al mar, y en el mar bajó otra vez, bajó más. Y allá, estando en el mar, se lo tragó este gran pez gigante, y ahí sí bajó todavía más dentro del pez. Vemos la progresión aquí, que empezó desde arriba, desde más, y se vino a menos, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. ¿Por qué? Porque el profeta seguía con esa rebeldía de no querer hacer la voluntad de Dios, y siguió bajando y bajando y bajando. Es la misma historia contigo y conmigo. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, empezamos a bajar espiritualmente. Y si no reaccionamos y si no obedecemos rápido, podemos terminar allá en el fondo del mar. Y hay consecuencias de eso, hay consecuencias. Aún si tú te arrepientes, van a haber consecuencias de las cosas que tú has hecho. Van a haber consecuencias. Si tú eres una chiquilla, una jovencita, y andas teniendo intimidad con tu noviecito, eso obviamente está fuera de la voluntad de Dios. Así es. Y vamos a decir que esta chiquilla queda en embarazo, ¿ok? Ese embarazo es un niño que viene en camino, es para toda la vida. La chica se puede, después de eso, se puede arrepentir, puede llorar, puede hacer lo que quiera. Y Dios la va a perdonar ciertamente, si su corazón es sincero. Pero ¿sabes qué? Allí va a tener su niñito. Va a nacer y va a ser por el resto de la vida. Un hijo es por el resto de la vida. Esa es la consecuencia de su pecado. Esa es la consecuencia de su pecado. Tenemos que lidiar con esas consecuencias de nuestro pecado. Bien, entonces la primera consecuencia de oponernos a la voluntad de Dios es que le damos lugar al diablo. La segunda es que tenemos que pagar
por nuestra rebeldía. La tercera es que Dios trae una tormenta sobrenatural sobre nosotros. Y la cuarta consecuencia de oponernos a la voluntad de Dios es que nuestra desobediencia afecta a otros. Nuestra desobediencia afecta a otros. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. La pregunta es, ¿tuvieron los marineros la culpa de que Jonás estuviese fuera de la voluntad de Dios y que estuviese alejándose de la presencia de Dios, huyendo de la presencia de Dios? ¿Estos marineros tenían la culpa de eso? No tenían la culpa. Ellos estaban allí haciendo lo suyo. Vino aquí Jonás. Sin embargo, como estaba allí el que había pecado de esta manera, el rebelde contra la voluntad de Dios, también sobre ellos cayeron estas consecuencias. También sobre ellos cayeron estas consecuencias. Cuando tú y yo pecamos, ese pecado no se queda conmigo solamente. Ese pecado empieza a afectar a todo lo que está alrededor mío. ¿Sabes regularmente quiénes son los que están alrededor mío? La familia. Los que yo amo, la familia. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mis amigos, esos son los que van a empezar también entonces a sufrir. Si estás en problema de drogas, van a venir las tempestades, van a venir las tormentas, pero la tormenta no va a venir solamente sobre ti, va a venir sobre toda la familia y sobre los amigos. Y son difíciles, es desesperante, es una situación de esas. Uno ve unas fotos, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad ahí en el internet de ver fotos, el antes y el después, el famoso antes y el después, antes de la droga y después de yo no sé cuántos años de droga. Persona completamente desfigurada, delgada, mejor dicho, completamente desfigurada. Y esto no solamente se queda con la persona, eso es una consecuencia particular, pero también ha afectado a muchas personas con las que esta persona se relaciona. ¿Cuántos casos vemos de personas que están manejando y están embriagados? Manejando auto, y muchas veces, en muchas ocasiones llegan ¡pah! Un estrellón bien tremendo y matan a una familia, o matan a un niño, o una niña, un bebé, o una bebé. ¿Qué culpa tenía el bebé o la bebé? No tenía culpa de nada. ¿Pero qué? El pecado empieza a trascender y empieza a afectar a todos los que están alrededor. Es como una papa podrida en un bulto, empieza también a dañar todo lo demás, todo lo que está al lado. Así es el pecado, así es la rebeldía. Cuando tú y yo nos rebelamos contra Dios. Otra consecuencia, la quinta consecuencia de oponernos a la voluntad de Dios es que mi rebelión es expuesta. Mi rebelión es expuesta. Dice, versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Sabes qué? Dios controla absolutamente todo. Dios controla hasta la suerte que ellos echaron aquí. Cosa interesante, Dios prohibió muchísimas cosas, pero Él nunca prohibió tirar suertes. Aunque estos obviamente eran paganos, ¿verdad? Eran fenicios. Pero ellos tiraron suertes. Regularmente lo que se hacían era, cortaban unos palillitos de cierto largo, ¿verdad? Y entonces le daban uno a cada uno de los que estaban en el barco, y había contaban, digamos, si habían 500 personas en el barco, contaban 500 palitos, y había uno que era cortito. Entonces llegaba alguien y los tomaba así, cosa de que no viera la parte de abajo, y cada uno cogía sus palillitos, y al que le saliera cortito, ese es. Eso fue exactamente lo que hicieron con Jonás. Yo no sé cuántas personas había ahí en la tripulación de esa nave, yo no sé, el texto no nos lo dice, pero vamos a decir que fueron 500 personas.
Imagínate, la probabilidad matemática es 1 sobre 500. Casi nada. Y caerle a Jonás. Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Dios quería exponer a Jonás. Dios lo que está haciendo es exponiendo a Jonás, exponiendo el pecado de Jonás, exponiendo la rebeldía de Jonás. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y llegamos hasta cierto punto, muchas veces Dios dice, ok, suficiente es suficiente, vamos a exponer. Y hay muchas personas que entonces se van a dar cuenta de ese pecado tuyo. Y se vuelve grande, se vuelve feo. Da vergüenza. Da vergüenza. Imagínense este hombre hebreo que podría haber dado testimonio y todo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Su testimonio se está rompiendo. Dice allí, el versículo 9, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Cuando mi rebelión es expuesta al público, a todas las personas, lo que está pasando es que mi testimonio es destruido. Mi testimonio es destruido. ¿Cómo vas a hacer si tú cometes un pecado atroz? ¿Cómo vas a hacer después para ir a darle testimonio a alguien? ¿O qué van a decir las otras personas? Van a estar tildándote. Oh, sí, fulanito de tal, ese que anda toda hora con su Biblia debajo del brazo, pero resulta que anda allí haciendo fiestas y bebiendo licor y haciendo quién sabe qué otra cantidad de cosas. Porque siempre nosotros los cristianos estamos así, bajo la lupa. Todos los de afuera están mirándonos para ver en qué nos equivocamos, qué hacemos mal, para estar hablando mal de nosotros. Oh, sí, pero tal cosa. ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos un buen testimonio, un testimonio limpio, un testimonio claro, un testimonio transparente? ¿Para qué? Para que no permitamos de que los inconversos blasfemen. ¿Blasfemen contra quién? Contra la iglesia, contra el nombre de Cristo, contra Dios. Que no tengan nada malo que decir contra Cristo porque nosotros hemos hecho algo. Esta cuestión de lo del testimonio es tan y tan importante para Dios, que fíjense lo que ahí en 2 de Samuel, les voy a leer, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice, mas por cuanto este asunto hiciste, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Este pasaje se está refiriendo cuando el profeta Natán está confrontando ¿a quién? Al rey David. El rey David todo lo hizo por allá escondido y vino y no sé qué, y estuvo con Betsabé y después mandó a matar a Urías y toda esa cuestión. ¿Recuerdan eso? Amén. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Natán? Vino y le expuso el caso y el mismo David condenó a ese hombre. Y después Natán le dice, ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y, el pecado. Y dices, ahí es cuando le dice, ¿y sabes qué? Ese hombre eres tú. Y por cuanto tú has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, porque todo el mundo se dio cuenta de eso, por ese mal testimonio, el rey David, el hombre cuyo corazón es semejante al de Jehová, y ha pecado de esa manera tan grande, ¿cómo dañó su testimonio? Entonces dice ahí, que como hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, entonces el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Es bien serio, es bien serio. Es bien serio esto del testimonio. No es como para que nos vean y seamos los santitos o algo así, no, eso es algo diferente. Nosotros hacemos las cosas por amor a Dios. Amén. Y queremos ser siervos fieles de Dios. Y queremos traer gloria a Dios, no a nosotros, a Dios. Eso es lo que queremos hacer. Y eso lo hacemos con un
buen testimonio, no con un testimonio malo. Ahora, yo creo que está claro que si nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, si Dios nos está diciendo, ve a Nínive y nosotros salimos para Tarsis, obviamente estamos alejándonos de la voluntad de Dios y también estamos creando este mal testimonio, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que están viendo la situación, que esta persona está dando un mal testimonio y todo esto, y aún así ellos quieren ayudarle a esta persona, dicen que por amor van a acompañarlos o algo así, pero están allí con ellos para arriba y para abajo haciendo sus cosas? ¿Será que eso está bien? ¿Será que apoyar a esta persona en sus cosas estará bien? Obviamente no. Tenemos que poner cuidados, hermanos. En nuestra iglesia tiene que haber un orden. En toda parte tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. Así es. Y nosotros estamos tratando de seguir un orden. Tratamos de ser obedientes a Dios. Y tratamos de traer buen testimonio a la iglesia, a Dios. Y muchas veces cuando nosotros apoyamos ciertas cosas, ciertas acciones, nosotros estamos apoyando la división, estamos apoyando el desorden, estamos apoyando la desobediencia. Tenemos que pensar acerca de eso. Es muy serio. Y el sexto y último punto, es la sexta consecuencia de oponernos a la voluntad de Dios, es que Dios perdona al que se arrepiente de verdad. Esto es una consecuencia buena. Todas las otras eran malas consecuencias. Sin embargo, Dios es un Dios de mucha misericordia. Mucha misericordia. Hoy solamente vamos a hablar del capítulo 1 de Jonás. Quizás más adelante hablemos del capítulo 2, 3 y 4. Ustedes se van a dar cuenta, se van a quedar, ¡wow! La misericordia de Dios. ¿Hasta dónde llega? Pero nosotros no queremos pasar ese límite de Dios, ese límite de la misericordia de Dios. Dios perdona al que se arrepiente de verdad. Dice en el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí los marineros se dieron cuenta de quién es Dios. De quién es Dios, de su poder. Aquí Jonás les estaba diciendo, este es el Dios de los cielos y de la tierra, el que creó el mar y creó la tierra seca. Así fue como se los presentó. Él es el Dios de la creación, Él es omnipotente. Y ellos aquí están clamándole algo justo, diciendo, no cometas injusticia con nosotros, que nosotros no hemos pecado como Jonás. Dios está teniendo misericordia de ellos. ¿Y qué? ¿Cuándo tuvo misericordia de ellos? Cuando ellos hicieron dos cosas. Primero, se arrepintieron de verdad, de corazón, clamaron a Dios, pidieron perdón. Eso es número uno. Pero segundo, se arrepintieron de verdad. ¿Qué hicieron? Caminaron conforme a esa profesión que hicieron. ¿Cómo lo vemos en el texto? ¿Qué es lo que hay que hacer para que las aguas se me aquieten? No, pues tírenme al mar. No queremos tirarte al mar. Vamos a hacer todo lo posible para que no tengamos que tirarte al mar. Y empezaron a trabajar duro esos marineros, moviendo las velas, lo que sea, a tratar de que el barco regresara a tierra, a puerto. No pudieron. Entonces, ahora sí, clamaron a Dios, perdónanos, no hagas esto con nosotros. Y ahora sí, como lo que tú quieres es que tiremos a Jonás al mar, entonces, de patitas ahí al mar. ¡Pum! Hicieron lo que Dios quería. Entonces, tienes que arrepentir.
Y ese arrepentimiento tiene que ser de verdad, seguido por hechos reales. Seguidos por hechos reales. Bien, vamos a ver.